Primero, ¿cuál es la diferencia entre un escritor y un crítico literario? Y pues bien, hay muchísimas cosas que se pueden decir sobre el tema, precisamente porque la literatura da para muchas expresiones, pero es aquí donde un escritor y un crítico literario van a tomar como papeles muy puntuales. Una de ellas, escrita por Gerard Genett, dice que en sí la literatura misma no existiera si no es por el escritor. Y entonces ahí el crítico literario no existiera si el escritor no hace literatura. Entonces es como una de las cosas que él empieza a marcar. Gerard Genett también dice en su libro acerca de la crítica y estructuralismo que el escritor va a tener todo un universo de posibilidades. El escritor interroga, el escritor interpreta el mundo, mientras que el crítico literario tiene la obra como tal del escritor para poder interpretar y demás. Y el crítico lo hace a través de lo que para el escritor son las palabras, para el crítico son los signos. Y eso me parece supremamente interesante, pero también me parece chévere o me parece muy apropiado Torodov, cuando Torodov menciona también que el crítico literario, que el escritor más bien, siempre va a estar inmiscuido con un sistema social, debido a sus ideologías, debido a su experiencia de vida, a su historia y demás. Mientras que el crítico literario como tal tiene una estructura. Interesante también que Torodov señala que en una experiencia que tuvo en Berlín descubrió que la literatura no solamente es estructura, sino que es historia, incluso hasta política. Eso es bastante bueno. Para mí realmente Christopher Domínguez en su ensayo acerca de qué es la crítica literaria, qué es un crítico literario, es el que me da un poco más de claridad frente a diferencias muy puntuales, porque me hace ver al crítico más como la persona que está cuidando la salud del lector, escogiendo precisamente lo que el lector está consumiendo, la literatura que se está consumiendo hoy en día, porque justamente él señala que en este momento hay un mercado muy amplio en el que salen novelas, algunas horrorosas, señala él, y el crítico literario precisamente está ahí como siendo el filtro para lo que el lector hoy en día está consumiendo. Eso me pareció muy bueno. Por otra parte, también está acerca de qué es, crítica, un diálogo. Y esto sobre la crítica como un diálogo lo tiene más presente Torodov, o lo muestra quizá más presente precisamente porque la crítica a la crítica tiene un capítulo que es la crítica dialógica, y él habla acerca de que, bien, si el crítico a veces era muy dogmático en cuanto a las estructuras con las que veía un libro o la literatura como tal la calificaba, también decía que debía existir esa forma en el que el crítico mismo dialogara con el escritor. Y esto es sobre todo muy interesante en el sentido de que el crítico se niega a sí mismo. Bueno, lo que Torodov prácticamente está diciendo es que el crítico debe quitar de sí toda tela de juicio y escuchar prácticamente al escritor a través de la literatura. Y voy a citar puntualmente lo que Torodov dice, y dice que la crítica adecuada es la crítica dialógica, ya que plantea que la crítica es un diálogo, y si el escritor se niega al diálogo con el texto, entonces se niega a decir la verdad. Y me parece muy interesante porque el crítico no debe tomar por sentado como tales sus bases o su razonamiento, sino que el crítico debe callar en sí lo que él sabe para poder escuchar y para poder ser más honesto con su argumento. Y bien, por ejemplo, hay algo que Christopher también en su discurso daba y sobre el crítico, y dice: se espera del crítico que no sea juez y parte, ya que el crítico se le considera juez de la literatura. El crítico ejerce el juicio sobre las obras del resto de los escritores utilizando su mismo lenguaje. Esto confirma que criticar no es denostar ni calumniar. Esto hace que la crítica sea un fundamento razonable con el cual discuto
y hago ver también otro tipo de argumentos en público, pero utilizando la razón y no otro tipo de cosas que puedan denigrar o ofender, cosas así. Bien, y por último tenemos que ¿qué función tiene en la actualidad un crítico literario? Y esto es bastante interesante porque creo que ya lo había dicho al inicio, y es que el crítico literario es el que está ahí para velar por la salud de los lectores. Y hoy en día, precisamente donde la industria de la literatura ha crecido tanto por libros que realmente no son buena literatura o no se califican buena literatura por la crítica literaria, el crítico literario está precisamente ahí siendo como ese maestro, ese pedagogo, como lo decía, enseñando al público a leer y haciendo una prolongación misma de la literatura a través de la historia y enseñando precisamente a leer y esos valores como tal que tiene la literatura. Y en fin, considero que la literatura en su historia es y representa algo totalmente importante debido a la función del crítico literario, porque el crítico literario trae a la historia a través de la literatura y hace que la literatura continúe a través de las funciones que el crítico literario ha dado.